Bueno, Sergio, la cuestión del uso de las encuestas se puede dividir en varios tipos de usos que se le da, ¿no? El principal es el de toma de decisiones, que son las encuestas, básicamente las encuestas internas, que mandan a hacer los actores políticos, que mandan a hacer los partidos políticos, los gobiernos, para medir, ahora sí, la temperatura del ambiente político electoral previo a una elección. Esas encuestas de uso interno son las que de alguna forma tienden a definir los candidatos que van a ser por cada uno de los partidos, tanto para que sean como para que no sean. O sea, lo usan tanto como para levantar un candidato como para sentarlo, ¿no? Ese es uno de los usos de las encuestas. El segundo uso, que también es muy socorrido por las personas que están en el ambiente político, es hacer una encuesta para ver cómo están y si el resultado es favorable, pues ahora sí enseñarla públicamente o enseñarla en privado para levantamiento de fondos de campañas. Y el tercero, que es el que se viene dando ya más avanzada la campaña electoral, es aquel uso que se le dan para encuestas públicas para tratar de influir en el electorado en algún tipo de decisión de voto, ¿no? Una campaña, por ejemplo, estamos viendo los números entre López Obrador, Mid, Anaya y todos los demás, y fueron un poco diferentes, según algunas encuestas, cuando arranca Mid y cuando arranca Anaya. López Obrador, estaba viendo las de México Elige, pues sigue, ¿qué número trae López Obrador? Bueno, López trae ahorita 34%, si más no me equivoco, en el último resultado que medimos el 13 de diciembre que entregamos. Y ha sido muy consistente, porque este levantamiento lo hemos venido haciendo desde agosto del año pasado. Entonces, este tipo de ejercicio nos ayuda a ver las tendencias, porque cuando es una medición tú constante, puedes ver cómo se está comportando el asunto del voto en la población. Ha sido muy consistente Andrés Manuel López Obrador, incluso el partido Morena. Cuando ya están definidos los candidatos, ¿cambian los números o se emparejan? Yo diría que van evolucionando. La encuesta es un elemento de información muy importante, pero tiene una debilidad que implica el supuesto de que todos votan, de que nuestro marco muestral contempla el 100% de los electores. Y digamos que esa debilidad de suponer que va a votar el 100% de los electores es la parte donde tienen que trabajar los equipos cercanos en lo que se trata de la generación de los mecanismos para las campañas. Yo sostengo, Sergio debe estar también de acuerdo conmigo, los números van a estar cambiando. Claro. Son muy dinámicos. La tradición, la voz de persona a persona con las redes sociales cambió, pero no cambió tanto como para modificar la tradición, porque muchas comunidades, muchas personas no usan redes sociales. Entonces, quien crea que la red social va a soportar por completo una campaña puede estar equivocado. La encuesta que hacemos en México Elige es una encuesta dirigida a preguntarle específicamente a los usuarios en Facebook. Tenemos toda una metodología completa que implementamos, que diseñamos, que hemos probado ya desde hace cerca de 5 años en distintas elecciones, en distintos ámbitos, incluso en diferentes países y regiones, donde nos fuimos nosotros a preguntar al usuario de Facebook. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo nació esto? Nosotros tenemos muchos años trabajando en campañas políticas, específicamente en las estrategias digitales de las campañas. Y nos dábamos cuenta que en el war room de las campañas, donde normalmente el asesor digital tiene un asiento de preferencia, veíamos que los encuestadores muchas veces daban números demasiado alegres o muy, digamos, favorables al candidato que teníamos como cliente. Mientras que nosotros veíamos que en redes sociales el ambiente o la temperatura o la opinión sobre ese candidato era muy diferente. En los comentarios de su muro, en las distintas redes sociales veíamos que era otra historia la que veíamos ahí con respecto a lo que veíamos en el war room de la medición de la temperatura política, ¿no? Del ánimo de la gente. Entonces empezamos nosotros a experimentar utilizando la misma metodología que se usa
en tierra, esto es decir, con muestreos estadísticos aleatorios, con la matemática que debe llevar una encuesta, que una encuesta seria se va de alguna forma a caracterizar por tener una metodología seria detrás de análisis de números y de levantamiento de estos números. Nosotros llevamos a cabo encuestas cara a cara. El INE, o sea, lo que era antes el IFE, nos proporciona el marco muestral excelente para este tipo de estudios, para la modelación matemática de esos propósitos. Particularmente las encuestas en redes, en Facebook, a usuarios de Facebook, a mí me cuesta un poco de trabajo interpretarlas. Veo mucho riesgo en ese trabajo, Sergio. Una de las ventajas del trabajo muestral cara a cara es que permite la corrección. Cuando un cliente se acerca y pide el servicio, pero lo pide de inmediato, que lo quiere muy rápido, y no dudo que haya quien se lo ofrezca en un solo día, en 24 horas. Eso indica que la empresa tiene la capacidad para llevar a cabo ese levantamiento. Pero hacerlo todo en un solo día no te permite corregir errores muestrales. Nada más hay dos tipos de errores, muestral y no muestral. El no muestral no se puede identificar y no se puede corregir. El muestral sí. Ese sería un problema en el Facebook, ¿no? El error no muestral. Ahora, determinar nivel socioeconómico, existen dos formas también. La apreciación del encuestador basado en la fachada del domicilio, o la matriz que existe para determinar el nivel, que incluye el número de focos, número de aparatos electrónicos en casa, una serie hay una matriz que se llama 13x13, no tiene esa cantidad. Exactamente, son más confiables. Son más confiables en cuanto a que el intervalo para el acierto es mayor. La encuesta tiene dos pilares, ¿no? La confianza y la significancia. La significancia es lo que la prensa maneja como error, pero el error no es usado de manera peyorativa. El margen de error que le llaman. Sí, le llaman margen de error o error permitido, pero usando la palabra error no de forma peyorativa, sino como una variable inevitable. ¿Okay? Ningún investigador, al menos que yo conozca, incluye el error en su proyección, ninguno. Es decir, nadie quiere hacer un proyecto en el cual se va a equivocar. Tenemos conciencia de que puede haber errores. Y dependiendo del tamaño de la proporción que vamos a tomar, se determina el error. Pero el error no es proporcional al tamaño. De modo que Sergio puede hacer encuestas monumentales de varios miles de informantes. Pero una entrevista cara a cara que requiere trabajo de campo, que requiere más tiempo tal vez, sobre todo más recursos, más movimiento, más toda una parafernalia que implica todo eso, permite con una cantidad, digamos, lograr un diagnóstico en una encuesta cara a cara. 400 entrevistas es un número muy apropiado, 400. Cuando tenemos un universo de cientos de miles de lectores posibles. Sin embargo, lo que nos interesa es calcular la opinión de aquel al que no se le pregunta, porque son muchos más. Yo solo le pregunto a 400, pero hay cientos de miles a los que no les pregunto. Entonces yo quiero calcular la opinión que tendrían la gente a la que no le pregunté. Y basado en un intervalo de confianza, yo puedo asegurar que mi pronóstico estará dentro de ese intervalo. Es muy respetable y la verdad es el dilema que siempre entramos con los encuestadores tradicionales, por así decirlo, a los que estamos hoy de alguna forma entrando a esto, ya de 4 o 5 años para acá, en este ámbito de encuestar a los usuarios de redes sociales, específicamente los usuarios de Facebook, y ya expliqué el por qué los usuarios de Facebook, en cuanto a que tenemos la confianza de que van a ser personas reales, que vamos a poder medirlas de una manera correcta y que vamos a tener la verificabilidad de todos los datos a quien nosotros queremos llegar, que estemos llegando a esas personas. La ventaja, lejos de discutir las desventajas, voy a discutir las ventajas
contra las encuestas tradicionales. Sí, él estableció ventajas respecto de las Así encuestas es. de Entonces, redes. nosotros, por decirlo así, medimos, por ejemplo, la Ciudad de México. Y desde abril del año pasado, en las encuestas privadas y públicas decíamos, Claudia Sheinbaum es la mejor candidata, incluso le gana a Monreal. Y se hizo toda una polémica al respecto de esto. ¿Por qué pudimos hacer esas aseveraciones en cuanto a las mediciones? Porque nosotros con nuestras encuestas a los usuarios en Facebook pudimos entrar al departamento más exclusivo de Polanco, donde la persona que estaba en la sala, que estaba dentro del espacio muestral que queríamos nosotros preguntarles o dentro de los estratos, pudimos llegar a ellos a través de su dispositivo electrónico y ellos desde la comunidad de su sala pudieron contestar una encuesta sin necesidad de tener a un entrevistador de por medio. O sea, eres tú y tu dispositivo. Es ahí donde está la confianza que le tiene la gente a un dispositivo electrónico, más allá de un entrevistador. Entonces ahí ya eliminas una parte que es importante en las encuestas cara a cara, de tener un entrevistador que esté haciendo las preguntas. Ahí eres directamente tú contestando un cuestionario en Facebook. Y también podemos entrar al barrio más humilde y más bravo que es Tepito, donde el encuestador difícilmente va a poder accesar a tener una encuesta a riesgo de no ser balaceado o asaltado o que simplemente no pueden entrar. Lo mismo nos sucedió en Reynosa, prácticamente que es una ciudad en guerra Sí, contra el narco. Tamaulipas, O Matamoros. tremendo, Matamoros. Cuando el encuestador tradicional no podía entrar a Matamoros y a Reynosa, nosotros sí podíamos entrar, porque la gente estaba en sus hogares y podíamos encuestar directamente a las personas desde su computadora, su tablet o su dispositivo electrónico. No, yo creo que aquí en Sonora hablando la de Sonora. competencia va a ser entre PRI y Morena. El PAN prácticamente creo que es un partido que está en una desgracia total en el Estado. Va a ser muy complicado que remonten más allá del 20% de la intención de voto. ¿20% En este intención de momento voto? yo te lo puedo decir, no más del 20% de la intención de voto. En algunos municipios tal vez un poco más, pero es un partido que ha sido golpeado duramente, tanto por la situación del sexenio anterior, un gobernador que está en la cárcel y que está a punto de salir de la cárcel. Entonces, mediáticamente, anímicamente, es un partido muy, muy, muy golpeado. Y si a eso le agregamos todo digamos, la temperatura interior del mismo partido, los choques de las fuerzas internas, un presidente nacional sonorense que tiene todas las riendas del partido agarradas acá y que él va a poner los candidatos que él quiera y como él quiera, de alguna forma, no tomando en cuenta muchas de las voces dentro del partido, pues hacen que la elección del PAN, tanto la interna como la elección constitucional, sea una elección muy complicada para ellos. ¿Tú piensas que el PAN sería el tercer lugar en Totalmente, la elección local? te lo aseguro y te lo firmo. El partido político a nivel nacional, el arrastre de Andrés Manuel López Obrador y Morena, le llaman lo que llaman la ola roja, hasta el color del partido, el PRI se la robó, ¿no? O sea, sí. Viene la ola roja de Andrés Sí. Manuel, que es como cuando Fox, el efecto Fox que le llamaron, ¿no? En la elección de Vicente Fox, donde prácticamente muy buena parte del país se tornó azul, o sea, panista, porque sí. hubo el arrastre de un candidato presidencial muy fuerte. Va a ser la misma situación. Tenemos el arrastre de una gobernadora fuerte en el estado, entonces va a haber un choque de fuerzas, ya no de nuevo entre PRI y PAN como es tradicional en el estado, sino va a ser entre PRI y Morena, ¿no? Entre PRI y Morena. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. ¿Quién crees que gane la elección del Senado? ¿PRI o PAN? ¿O Morena? PRI. PRI, segundo lugar, Morena. ¿Quién crees que gane la elección del presidente municipal de Hermosillo? ¿El PRI o el PAN? De Hermosillo. De Hermosillo. Yo lo veo difícil, pero creo que tiene ventaja el PRI. El PRI. Bien.